Buenas a todos. Mi nombre es Alberto Adames. Yo soy David Daza. Y aquí vamos a comentarles y a tratar de traerle un programa nuevo a ustedes. Creo que es un programa interesante que le puede interesar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar básicamente de lo que son los árboles en la Biblia. El árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. Y todas esas cositas que son interesantes porque nos llevan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hay veces que no entendemos qué es lo que está pasando ahí. Creo que con este video podemos enfrentarnos a una realidad que hay veces que no cuestionamos, ¿no? Así es. Muchas veces hay muchas personas que creen que estos eventos ocurrieron, que Adán y Eva existió, que el jardín de Edén existió, y cuando ellos pecaron o desobedecieron a Dios, fueron expulsados del jardín de Edén. Y como Pablo dice, ¿no? A consecuencia de ese pecado entró la muerte al mundo y el caos. Y eso es lo que vamos a tratar, porque eso afecta. Esos 3 primeros capítulos de Génesis, la cosmología, la creación del hombre y la mujer, el jardín de Edén, el pecado original, eso afecta en la creencia, en la teología cristiana hoy en día. Pero existieron verdaderamente estos árboles. Esto es lo importante y lo interesante de que podemos tratar de enfocarnos en este programa para que usted pueda analizar un poco de qué es lo que está pasando, de dónde viene esa teología, qué es lo que encontramos en ese árbol y qué es lo que nos dice hoy en día también, que es bien importante, creo, ¿no? Es importante. Si nos vamos a Génesis, al capítulo 2 de Génesis, versículo 4, nos habla acerca de la creación de Adán y Eva. En realidad en la creación es como una segunda creación. Hay muchos teólogos que piensan que es la explicación de la creación en el capítulo 1, pero tiene muchas contradicciones. Pero hoy en día no vamos a ir a esas contradicciones ni a explicar la cosmología en sí. Vamos a tratar de entender acerca de estos árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal y sus frutos. Especialmente este fruto del conocimiento, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchas personas creen que es una manzana. Y eso se debe a que posteriormente, cuando se tradujo la Biblia en el latín, esa palabra del mal se confundió con la manzana y se empezó a creer que era la manzana, el fruto. Pero muchos teólogos piensan que en realidad fue el higo, porque apenas ellos, cuando comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal, se les abrió los ojos inmediatamente y descubrieron que estaban desnudos. Y con las hojas del árbol de la higuera se cubrieron su desnudez. Entonces por eso se piensa que es el higo, el fruto de este árbol del bien y del mal, ¿no? Del bien y del mal. Pero en realidad tenemos ya que darnos cuenta que es una alegoría simbólica, que verdaderamente no existiera un árbol en cuyo fruto al comer el fruto vaya a caer el pecado o la desobediencia por no obedecer a Dios. Entonces lo que estamos pensando que es un simbolismo alegórico, o sea que no hubo un fruto ni un árbol. Hay muchas formas de interpretarlo. Si usted ve a los comentarios, hay muchos comentarios con respecto a este incidente. Pero si lo analizamos bien, nos damos cuenta que es algo simbólico. Vamos a leer el texto, a ver qué nos dice el texto. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, nos dice, estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional en español.
Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Allí puso el hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debemos notar que hasta este momento, cuando Dios pone estos árboles en el jardín de Edén, Eva todavía no había sido creada. Solamente estaba el hombre. Al hombre le enseñó, o nos está diciendo el texto, de que solamente estaba el hombre en el jardín cuando estaban estos árboles allí. Versículo 10 nos dice, del Edén nació un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigres, que corría el este de Asiria. Y el cuarto era el Eufrates. Hoy en día conocemos 2 ríos que existieron en ese tiempo del Jardín de Edén, que es el Eufrates y el Tigris. Todavía existen. En Mesopotamia había florecido entre estos 2 ríos. En el versículo 10 nos dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas, sin duda morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Hasta este momento, Dios le prohíbe al hombre, la mujer no había sido creada todavía. Al hombre le dice que puede comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, menos de uno. Si ustedes buscan los comentarios y interpretación de este texto, van a encontrar un sinfín de explicaciones, de teologías, de creencias, y también pareciera como que en libros posteriores de la Biblia, hasta canónicos, tratan de explicar esto, lo que está ocurriendo en estos momentos, pero debemos hay un principio que es muy importante. Cuando estudiamos las Escrituras, es importante identificar al autor. Al identificar al autor, nos vamos a dar cuenta qué es lo que el autor está comunicando. Pero el autor solamente, que escribe el texto. Porque si empezamos a buscar a Isaías, por ejemplo, que nos explique lo que dice Génesis capítulo 2, o al escritor de Revelación, que nos explique a Génesis capítulo 1, 2 y 3, nos va a decir cosas lo que este autor posterior cree, igualito que todos los comentarios que va a encontrar en el internet o cuando usted hace una investigación.
Hasta usted también si yo le explico mi interpretación, es lo mismo la interpretación de Alberto o de cualquier otro, son interpretaciones del texto. Pero debemos de tratar de conseguir al autor lo que el autor nos está tratando de dar. Y no es fácil hacerlo, especialmente en este texto. Y lo que me da mucha curiosidad es que hay muchas personas que hablan con tanta certeza, como si verdaderamente es una revelación de Dios lo que nos están explicando. Pero cuando ustedes se van a profundo, se dan cuenta de que no están explicando nada. Están dando simplemente su interpretación de lo que han leído. Ya sé. Y es interesante que la orden se le da a Adán, no a Eva. Eva no había sido creada todavía. Si nos vamos a Génesis 1, nos vamos a dar cuenta que la creación es distinta. La explicación de cómo y la secuencia de eventos es distinta a la de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. No vamos a ir a estas contradicciones todavía. Vamos a quedarnos en el texto. Entonces, en el verso 19, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se dan cuenta que en el capítulo, en Génesis 1, el hombre fue formado después de las aves. En el capítulo 2, el hombre fue formado antes de las aves. Y de las plantas. Y de las plantas. Es interesante cómo poder reconciliar, y no hay forma de reconciliarlo. A veces los apologistas tienen que hacer estirarse aquí, explicarlo acá y tratar de explicar un texto que no está diciendo lo mismo porque son dos diferentes autores. El autor de Génesis 1 no es el mismo que el autor de Génesis 2. Son diferentes autores. Por eso, cuando uno estudia, especialmente Génesis, trata de dividir a estos autores para poder entender lo que el autor está comunicando. Hay un autor que es sacerdotal. Hay otro autor que es el yavista. Y hay otro autor que es el Deuterónimo. Deuterónimo. Sí, o sea que nos damos cuenta que hay diferentes autores en Génesis y tenemos que dividir. Y por eso muchas veces buscamos la ayuda de expertos, que ellos se dedican, ese es su trabajo de ellos es su especialidad, que se dedican a dividir. Esto fue escrito por los yavistas, esto fue escrito por el escritor sacerdotal, y el Deuterónimo es más fácil porque es obvio, ¿no? Pero al poder distinguir a los diferentes autores, podemos darnos cuenta de lo que el autor está comunicando, especialmente en este texto. No se encuentra, al menos yo no he encontrado una explicación del autor mismo, qué es lo que nos está tratando de comunicar. Hay muchas interpretaciones. Hay unos que piensan de que la serpiente viene a ser Babilonia. Hay otros que piensan de que el árbol del conocimiento del bien y mal siendo la higuera, y posteriormente se le conoce a Israel como el árbol del higo, del higuera, ¿no? Uh-huh. Entonces se trata de pensar de que esto es, o sea que son diferentes formas de entender el texto. Si lo entendemos, prácticamente lo que nos está diciendo el texto es el forbidden fruit, ese árbol, esa fruta prohibida. El árbol prohibido. Que muchas veces uno no come la fruta prohibida por ser la fruta que uno quiere comer, pero simplemente porque es algo prohibido, como que nos llama a la tentación, ¿no? de por qué nos están prohibiendo algo. Y la serpiente prácticamente no miente a Eva. Posteriormente, cuando Eva tienta, ¿verdad? Uh-huh.
a Adán. Es interesante cómo el texto, el autor nos está tratando de comunicar esto, ¿no? Nos vamos al versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. En Génesis 1, en el capítulo 1 de Génesis, los dos fueron creados, formados al mismo tiempo. En serie, básicamente, ¿no? Sí. Varón y hombre, Él los creó, fueron varón creados hasta una vez. En este caso, en la creación del capítulo 2, nos está diciendo que el hombre fue creado primero, que lo puso para que cultive y para que cuide el jardín de Edén. Inclusive los animales. Y de los... plantas y después viene Eva. Sí, o sea que Eva viene posteriormente. A ella no se le dio el mandato de no comer de la fruta del bien y del mal. Que no es un fruto, no hay un árbol. Es interesante que es un simbolismo alegórico de tratar de entender, y hay muchas formas de interpretarlo. Si usted tiene una interpretación, también es válida, porque hay muchas formas de interpretar este texto, así como también ocurre posteriormente en el capítulo 6 de los ángeles caídos. Tantas personas, tantos hasta expertos, hermano, del tema, tantos teólogos, hablan de de los ángeles caídos como si fuera algo que ocurrió. Así que lo mismo que hablan acerca de este episodio que estamos viendo de la creación del hombre y la mujer. Hasta el punto que Pablo cree lo mismo, que dice que él fue el primer Adán y por eso había necesidad del segundo Adán, porque el primer Adán pecó. Y por ese pecado, por lo que él hizo, entró el pecado al mundo y entró la muerte al mundo. Por eso él piensa de que todos hemos heredado este pecado que posteriormente se le llamó el pecado original y que había necesidad de un Salvador para poder redimir ese pecado. Hasta este momento nos hemos dado cuenta de que Eva fue creada posteriormente, Dios le sacó una costilla de Adán para crear a Eva. En el capítulo 24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Eso también es interesante, ¿no? De que se diga, por eso es que el hombre va a dejar a su padre y a su madre. El hombre no tenía, el único padre del hombre era Dios. ¿De dónde viene este texto? ¿De dónde viene esta información? Es interesante, pienso yo. Vamos a continuar, ya nos vamos al capítulo 3 de Génesis. Hasta este momento nos damos cuenta de que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Interesante, ¿no? Que estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que es interesante. Génesis 3, la caída del ser humano. En el capítulo 3, versículo 1, nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Hasta ahora tenemos que asumir esta información, porque hasta ahora, según el texto, el comando fue anunciado a Adán solamente.
no a Eva. Eva no había sido creada todavía. El mandato fue hecho a Adán, correcto. El mandato fue hecho a Adán. Pero la serpiente se le acerca, es una de las más astutas que existe. Y la serpiente habla. O sea que tenemos que quedarnos en este pensamiento de que lo que estamos leyendo es una alegoría simbólica. No son hechos históricos. La serpiente nunca habló. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en realidad no existieron, porque no había frutos que comer. El árbol de la vida, ¿cuál sería el árbol de la vida? Porque hasta fueron expulsados para que no se acercaran al árbol de la vida. El fruto le da vida, una vida eterna. ¿Será eso el motivo? Hasta creo que el texto lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de un simbolismo. No estamos hablando de hechos históricos. Teológicamente se han hecho muchas doctrinas. Se han creado una teología basada en estos textos. Pero en ese tiempo pensaban que estos textos que estamos leyendo ahora eran historia, que habían ocurrido, que Adán y Eva existieron. Originalmente, yo pienso que los escritores de estos textos, ellos sabían la realidad, que no significaba que era el primer hombre o la primera mujer que estaban hablando. Es un simbolismo para explicar los orígenes del pueblo de Israel. Quizás por eso es que tengamos a ese fig tree como el árbol de conocimiento del bien y del mal. Lo que no entiendo todavía, ¿cuál sería el árbol de la vida? Muchos cristianos, por supuesto, piensan que fue Jesús que estaba ahí. Que Jesús da vida, es el árbol de la vida, es el que si ellos se acercan a él van a tener vida, me imagino, ¿no? Pero el autor de Génesis, de este texto, no tiene idea de Jesús. ¿Qué piensa, mister? No, solamente es importante, de eso te quería preguntar, no solamente no tiene historia de Jesús, sino también no hay una referencia todavía hoy día a Jesús en ese texto cuando el hebreo lo analiza, ¿no? Muchas veces se han tomado textos de la Biblia hebrea para justificar el ministerio de Jesús, para tratar de decirles a ellos de que están hablando de Jesús. El texto son profecías concernientes a Jesús. Pero cuando uno los investiga seriamente, profundamente, no es lo que está diciendo el texto. Especialmente el Talmud, no el texto hebreo. Porque si uno se va a la Septuaginta, nos damos cuenta de que hay muchas palabras que han sido traducidas al griego, como cuando se dice doncella, una joven, el griego lo traduce como si fuera una virgen. O cuando habla del sirviente de Dios, piensan de que es el Mesías Jesús. Sin embargo, está hablando acerca del pueblo de Israel. Es importante, claro, como siempre lo decimos nosotros, cada persona tiene su creencia, su interpretación de los textos y van a creer de acuerdo a esa creencia y de acuerdo a cómo ellos interpretan los textos. Pero es como si pusiera una cajita de una creencia y después otra, porque muchas creencias son fundadas en creencias que son básicas, que son la fundación. Si usted cree que Adán y Eva existieron, entonces ese bloque de creencia que se considera como una fundación de su doctrina teológica o de su creencia en general, entonces al pensar de que Génesis es histórico, la creación que describe la Biblia en el capítulo 1, al creer que eso verdaderamente son elementos científicos e históricos que son
que no tienen error porque Dios los está anunciando. Entonces, a creer así va a empezar a tener otras creencias, como que la tierra es plana, como que Adán y Eva fueron los primeros hombre y mujer de la humanidad, por lo tanto solamente la humanidad tiene 6.000 años. Van a creer que la tierra solamente tiene 6.000 años, porque los eventos de la creación de Génesis 1 son 7 días o 6 días y el 7º día descansó Dios. ¿Se dan cuenta? Van a creer de que verdaderamente existen ángeles que se enamoraron de mujeres y al tener hijos con ellas, estos eran gigantes de antes. Hasta ahora, si usted va al internet, va a encontrar información acerca de gigantes o imágenes de que han descubierto gigantes arqueológicamente. Si fuera cierto, estos huesos de gigantes estarían en los museos. No lo está. No existe. No existe. Entonces, es importante porque también, como Pablo que creyó que Adán y Eva eran realidad, entonces hay necesidad. Ya él explica el pecado original, explica la necesidad de un redentor, explica el sacrificio de Jesús que era necesario. Se hace una teología completa sobre eso. Se hace una teología completa. Pero ¿qué pasa si se da cuenta que Adán y Eva no fueron criaturas históricas? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con su teología? ¿Qué ocurre? Hay muchas denominaciones o iglesias que ellos piensan de que el origen de su iglesia está aquí en esta historia de Génesis. Hay una denominación que piensa que Abel fue su primer testigo, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto no es realidad? Si se puede probar que no es cierto. Entonces ya uno tiene que repensar lo que uno cree. Por eso nosotros siempre le preguntamos, ¿por qué creen lo que creen? Entonces, al darnos cuenta del texto, vamos a continuar con el texto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, ¿por qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo. Era atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella. O sea que cuando la serpiente le habla a Eva, la mujer, Adán estaba ahí. Según el texto, Adán estaba con la mujer, pero la serpiente le habla a la mujer. Pero Adán estaba con él. ¿Por qué no le habló a Adán? Interesante. Y estaba presente, ¿no? Estaba presente. Y Adán sabiendo el mandato, ¿no? Y para Adán fue el mandato. Recuerden de que esta cultura de antaño son culturas patriarcas, en la cual el hombre es el que tiene autoridad. Por eso es que se piensa que al comer a Eva el fruto de este árbol prohibido, no había problemas, no iba a haber pecado, no iba a haber caída del hombre y todo estaba bien si es que Adán dice, no, yo no puedo comerlo porque Dios dijo que no. Interesante, ¿no? Si ella solamente se lo come, está bien la cosa, no hay problema. Por eso se piensa de que la serpiente tentó a Eva para que Eva lo tiente a Adán. Cuando el día, o sea que
a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Por eso piensan muchos expertos de que fue el árbol de higo, una higuera donde supuestamente fue el árbol prohibido, del fruto prohibido, porque apenas comen del fruto, se abrieron los ojos y agarraron los ojos del árbol que estaban cerca, me imagino. En el versículo 8, cuenta cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente lo aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, vamos a parar un ratito. Quisiera hablar acerca de la serpiente. Y hay una película que es La Pasión del Cristo, donde aparece Jesús matando a una serpiente. Y que la última tentación, creo que es. No, esta es La Pasión del Cristo. Okay. Y piensan, ¿no?, como que esta serpiente es el diablo. Esa fue una interpretación posterior. Y en Revelación nos dice que esta es la serpiente desde el principio. Muy mentirosa, pero no pienso que la serpiente mintió. No. Ese es otro detallito, ¿no? Yo no creo que haya mentido, de acuerdo al texto, ¿no? Según el texto no hay una mentira ahí. Dijo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces no hay mentira. Y es interesante cómo... Ese diálogo, la serpiente le está diciendo, se le abrirán los ojos y serán como... Y por eso fue que Dios entonces lo saca del jardín. Tienen el conocimiento. O sea, no hubo una mentira de la serpiente ahí en ese diálogo. Y después vamos a ver una conversación de Elohim, que nos va a aclarar quizás un poquito lo que está ocurriendo aquí, pero es interesante y es importante entender que si se dan cuenta de lo que estamos leyendo, es un simbolismo, no es un evento que ocurrió. Dios no destruyó a la humanidad porque Adán decidió comer el fruto o desobedeció a Dios. Es algo tan tremendo que si uno empieza a tratar de entender al autor qué es lo que está comunicando, por eso es que hay una infinidad de interpretaciones de este texto. Sí. Tratar de interpretarlo sería una interpretación más de miles. Y si hay muchas personas que están tratando de entender ese texto, van a haber millones de interpretaciones concernientes al texto de
de Génesis. Lo importante es darnos cuenta que es simbolismo, que no es un texto de la cual nos está describiendo hechos que ocurrieron. Hay una enseñanza detrás. Es una enseñanza, es como una parábola. Los autores, los contemporáneos y los creyentes contemporáneos de estos textos, ellos, y lo vemos en las Escrituras, porque cuando vemos a Adán y Eva, o al mismo creencia judía, hebrea, ellos no piensan de que Adán y Eva fueron los primeros hombres y mujer, los primeros seres humanos. Y se dan cuenta que tenemos una creación en Génesis 1, una creación diferente en Génesis 2. Y si continuamos leyendo, vamos a darnos cuenta que posteriormente hubo una inundación del planeta en la cual solamente quedan 8 seres humanos. Y pareciera que había un comienzo nuevo de la humanidad. Todos los descendientes de Adán y Eva, de ellos solamente quedaron 8. La familia de Noé. Solamente ellos. Y de esa familia volvió a regenerarse la población. No, y lo interesante es que fue por los Nephilim que se hizo. Los Nephilim. ¿Y qué es lo que nos dice el mismo texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que todavía después de la inundación hubo más. Entonces, ¿cuál fue la razón de matar a toda la humanidad para destruir el Nephilim? Cuando siguen estando. Y eso nos podría explicar hasta cierto punto de una explicación humana, de un ser humano que está tratando de entender su mundo, está tratando de usar su ciencia para explicar ese mundo donde viven. Tienen instrumentos, no tienen microscopios, no tienen telescopios. Todo lo que saben de su mundo es observación física, del tacto, del gusto, de lo que escuchan. Ellos pensaban de que los truenos eran dioses que estaban enojados. Ellos no sabían de que el trueno era el resultado de los rayos. No entendían eso, no entendían que las plantas no pueden sobrevivir sin el sol. En Génesis 1 dice que las plantas fueron creadas antes de la creación del sol. Más allá nos dice el Génesis 1 de que había luz en el primer día, cuando la luz no se creó hasta en el cuarto día posteriormente. Ellos están tratando de explicar su mundo, es su ciencia. No quiere decir que Dios lo dictó y les dijo a ellos cómo era el mundo en que ellos vivían. Ellos nos están comunicando el mundo que ellos entendían. Interpretación del mundo. Por eso cuando leemos estos textos, tenemos que tomarlos como una narrativa historia de un pueblo que está explicando sus raíces, especialmente en Génesis, que está explicando los orígenes del mundo, del cosmos, basado en su ciencia. Y hasta cierto punto, cuando existe la ley que Moisés trajo a su mundo de ellos pensaban que era de Dios. Entonces la ley de Dios en ese momento, todas las leyes, todos los códigos penales, se creían que venía de Dios. Y el que los transmitía era un agente de Dios. Había un código muy antiguo, actually habían como 2 o 3 más antiguos que se han descubierto, más antiguos que la narrativa de Génesis, en la cual nos dice, ¿no?, de que fue Dios el que dio estos mandamientos o este código penal para proteger al que es débil. O sea que hasta ese punto vemos una inspiración de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y pienso yo, ¿no?, de que hay una inspiración divina.
de proteger al débil, de proteger al marginado. Y esa misma inspiración, ese mismo espíritu se ve en Jesús, que Él protege a los marginados, a los débiles, a los que están apartados. O sea que lo importante que queremos que tomen de esta narrativa, de este video que estamos haciendo, es que no son eventos literales, no es historia, no es ciencia como la conocemos hoy día. Es ciencia como ellos la entendían. Es historia como ellos la narraban. Pero si uno empieza a analizarlo críticamente, a analizar los textos críticamente, nos damos cuenta de que el espacio no es agua. Hay un espacio vacío que es un espacio como lo conocemos ahora. Que la Tierra no es plana, es un globo. Que el Sol no está en la atmósfera de la Tierra. La Tierra es la que gira alrededor del Sol, no el Sol que se esconde en la noche para que salga la luna. No es la luna que nos da luz, porque es luz que es reflejada del Sol. La luna no tiene luz. Y las estrellas no están en la atmósfera, están muy lejos de la Tierra, hasta de nuestro sistema solar. Con estas descripciones que vemos en Génesis tenemos que darnos cuenta de que son narrativas de una historia de un país, de una nación, tratando de explicar sus orígenes, de una narrativa religiosa hasta cierto punto, porque todas las leyes, todo es creado por Dios, es dado por Dios. Entonces, cuando uno dice que estás pecando en contra de Dios, realmente estamos proyectando y reflejando una creencia de antaño. Es como si, digamos, acabo de pecar contra Dios porque me estaba corriendo con mucha velocidad en la carretera, donde hice 55 y me estaba yendo por 70. ¿Ese es un pecado contra Dios? No creo. Porque si es un pecado contra Dios, como dice el texto, mezclar dos telas distintas era un pecado y te mataban por eso. Te mataban por eso, te apedreaban. Si no celebrabas el sábado, te apedreaban. Hay muchas, fuera de contexto, hay muchas iglesias, muchas denominaciones que celebran el sábado y se le respeta, hay que respetar las creencias de todas las personas. Pero ellos solamente la cumplen a la mitad, porque dice de que tienes que apedrear y matar a que no la cumpla. Ellos no hacen eso, entonces están fallando contra Dios. Si verdaderamente vamos a la literatura del texto. Sí, vamos a celebrarlo, ¿no? ¿Cómo es? Interesante. Entonces le dice en el versículo 17, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra, del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, los vistió, y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Esto es importante. Ha llegado a ser uno, o sea que Dios dice como nosotros, o sea que estamos hablando de Elohim, ¿verdad? Elohim, en una interpretación teológica, muchos piensan que es el pluralismo de Dios, que son muchas cosas
es muchas cosas, es mucho, es como varias facetas de Él. De uno mismo, de un solo. De un solo Dios. Y también muchos hablan de Elohim como si fuera la revelación escondida en esos días de la Trinidad. O sea, la teología que faltaba que se completa con el cristianismo, básicamente. El cristianismo lo interpreta de esa forma. Un judío no lo va a interpretar así. Okay. Y el judío fue el que escribió esos textos. Es interesante, ¿no? Que eso es algo bien importante hacer. Mirar quién fue que lo escribió y cuál es el significado para ellos. Que creo que nos va a dar mejores respuestas, ¿no? Sí. O sea que Elohim es dioses, es Dios en plural, son dioses. Y claro que se va a revelar porque dice, Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. O sea que no estamos hablando de un solo Dios. Y si vamos al inicio del Génesis también, ¿no? Cuando hace la creación, ¿no? Varón y hembra, ¿no? Dios los creó varón y hembra a su semejanza. Exacto. O sea que es muy posible que uno de estos dioses era mujer, ¿verdad? Porque los creó varón y mujer a la semejanza de Elohim, de los dioses. Interesante. Entonces, a mí se me hace muy interesante estos pasajes de Génesis, porque dice que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, la coma y viva para siempre. Es interesante. O sea que esta pareja iba a vivir para siempre porque se le prohibió que no comiera el fruto del bien y del mal. No dice nada acerca del fruto del bien, de la vida. O sea que ellos estaban comiendo el fruto de la vida y el fruto de la vida era lo que le daba vida eterna. Eso será, pareciera, ¿no? O sea, si dejaban de comer del árbol de la vida eterna, iban a morir. Obvio, es obvio por este texto. Por eso es que lo va a sacar del jardín para que no estén cerca de este árbol de la vida, porque ya los castigó para morir. El castigo para morir no quiere decir de que esto es interesante. Porque no fue comer de este fruto lo que los mata. Fue alejarlos del fruto del árbol de la vida. Lo que los mata. Lo que los mata. Póngase a pensar, o sea que Dios es como si a una persona que tiene una enfermedad necesita una medicina para vivir. Y hay una persona que le esconde la medicina, la aleja de la medicina, y esta persona va a morir prematuramente. Esta persona que hace ese acto sería un asesino hasta cierto punto, porque le causa la muerte a la otra persona. A mí estamos llegando a un punto bien interesante, pero estamos con personas maduras, exacto, con personas que tienen la mente abierta, y es importante analizar el texto. Hay muchos que dicen, yo creo en la Biblia literalmente. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos analizándola literal. El texto literalmente. Esta versión de la Internacional de la Biblia es el más cercano porque se han hecho muchas investigaciones y yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde se han encontrado tantos textos antiguos que se puede llegar al más cercano a los originales. No se tienen los originales. No tenemos a los autores. No tenemos al autor haciendo comentario de lo que escribió, explicándonos por qué dice lo que dice. Así que nosotros tenemos, hasta cierto punto, por eso confiamos en los expertos, que ellos dedican su vida y le agradecemos a ellos, que dedican su vida para poder buscarle y analizar estos textos con mucha profundidad que
gente comunes como nosotros y como muchos de ustedes, no tenemos ese tiempo. Y a pesar de eso, nosotros nos dedicamos, estudiamos, hemos tomado clases, hemos hecho muchas cosas. Nos consideramos gente común, porque hay tanto que aprender, hay tanto que aprender. Entonces, sigamos con el texto. Nos dice que no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahí terminamos con el capítulo 3 de Génesis y es interesante cómo nos está hablando de una literatura. Eso es una literatura antigua de hace más de 2.000, 2.500 años. Quizás sea hasta como el año 700 o 600 antes de Cristo que se escribió. Sabemos claramente que el autor no es un testigo de los hechos que está narrando. No es un testigo ocular, ni siquiera contemporáneo. Él está narrando como una interpretación de su mundo, de su historia, de una forma como etimológica, en la cual él trata de explicar los comienzos de la nación de Israel. No lo pinta acerca de todas las culturas que hay en el mundo, de la cultura china, de la cultura de las Américas. Él está pensando acerca de Israel. La historia de su pueblo. La historia de su pueblo, sus orígenes, el problema que han tenido, cómo es que están en los problemas que estaban. Ellos fueron esclavizados por Babilonia y después por Persia. Y muchas de estas historias nacen en esos pueblos. Es interesante. ¿Qué análisis podemos tomar de este texto? No, es la cuestión, como decimos, no cogerlo tan literal, sino tratar de mirar lo que teológicamente nos está diciendo, ¿no? Mirar la cultura como cada cultura analiza su texto. Y este texto, queramos o no, es un texto hebreo. Ellos no consideran la serpiente como el diablo. No consideran tampoco a Adán y Eva como los primeros. Entonces, sí, ellos cogieron un mensaje especialmente dedicado a su tiempo, de por qué la caída de su pueblo ante la magnitud básicamente babilónica, que es lo interesante, ¿no? Y se piensa de que esta serpiente está reflejando a un invasor de ellos. Correcto. A uno que lo dominaba. A la que lo encantaba, ¿no? Sí, a la que lo encantaba. Pero bueno, es lo interesante, ¿no? Y esas son las reflexiones que queremos también que ustedes se queden, ¿no? Y es posible que este fruto prohibido sea el quedarse con ellos, el estar entonces Dios los aloja del jardín de Edén. O sea que viene a ser. Recuerden que este jardín de Edén estaba localizado en Mesopotamia, sí, en Babilonia. Y se dan cuenta, es interesante toda la gama de interpretaciones que se puede tener. La más cercana, pienso yo, que es algo histórico, ¿no? De la tentación de quedarse de seguir esclavizados. Exacto, y esa costumbre babilónica de su tiempo. Yeah. Y eso, ¿no? Y ellos han heredado la cosmología babilónica. Esa cosmología no es original de los hebreos. No. Ellos han dado sus tonos, su interpretación, pero eso es lo que se creía anteriormente, porque si llovía tanto torrencialmente, ¿de dónde cae esta agua? ¿De dónde viene esta agua tan grande? A veces inunda los valles. Tiene que ser de que todo el globo está rodeado de agua. Entonces los dioses abren unas compuertas para que el agua caiga.
Por eso es que hacían sacrificios, especialmente cuando había sequías, porque el agua es importante para la agricultura, para los animales, para el ganado. Entonces hacían sacrificios para que llueva, por favor, abre las compuertas para que llueva. O sea que se entiende por qué le rezaban a los dioses o le hacían estos sacrificios a los dioses para que llueva. O sea que se entiende su ciencia, entendemos su ciencia. Hoy en día hay personas que piensan que la Biblia fue dictada por Dios. Yo creo que en estas lecturas que estamos haciendo de Génesis 1, 2 y 3, yo creo que es claro, ¿no? De que no es dictado por Dios, porque me imagino que Dios ha de saber, ¿no? ¿Qué es dónde está el sol, dónde están las estrellas? El autor de Revelación nos dice de que va a ser tan feo en los últimos días que las estrellas van a caer como si fueran unas frutas del árbol, que el árbol está shaken y que las frutas van a caer así, van a caer las estrellas. Imagínense, ellos no entendían lo que era una estrella aparentemente, ¿no? Pensaban que estaba en la atmósfera. Y no sabían de que esa atmósfera no es tan grande tampoco, es bien... Si usted ve fotos de los satélites que están afuera de la atmósfera, se va a dar cuenta que es bien pequeña la atmósfera de la Tierra. Sí. Es pequeña, cuando correspondiente con el tan grande que es el planeta, es como algo bien diminuto. Que mantiene todo ahí. ¿Cómo es que el sol va a caer? No sé. O las estrellas, o la luna. Yo creo que estos textos, ¿no? A mí cuando trataba de explicar los textos como si fueran... Yo pensaba que la interpretación de nosotros era el problema. No la Biblia, porque es inspirada por Dios. En esos tiempos, cuando hace muchos años pensamos que la inspiración, o creía yo que la inspiración de Dios quería decir que Dios era el autor. Solamente la Biblia tenía un autor, Dios, y que Él utilizaba estas escrituras para ponerlo en papel para nosotros. Sí. Entonces era nosotros que no lo entendíamos. Nosotros teníamos el problema. Y al menos yo empecé a tratar de explicarlo con una ciencia moderna, explicar estos textos. Yo pensaba que lo había hecho decentemente, sí. Pero estaba completamente equivocado. Por eso es bueno estudiar la historia, sí. No solamente la historia hebrea, pero de dónde ellos tuvieron sus orígenes, de sus creencias, de su historia, empezar a entender al autor. No podemos pensar de que el autor que escribió Revelación vaya a explicar un texto que está muy fuera de tiempo, muy fuera de tiempo. Y no creo que así trabajen las cosas, ¿no? No. Eso es parte de la teología, ¿no? Pero no... Está muy fuera de tiempo. O sea que ya sería teología. Exacto. No una narrativa científica o ciencia en sí, sí. O un relato histórico tampoco. ¿Entiendes? Es interesante, ya se nos pasa casi la hora en este programa, pero creo que hicimos una transición un poco base de lo que es el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Y creo que completamos un poco el ciclo en este video. Recuérdese que si quiere participar con nosotros, si quiere ver videos más como este que hemos tenido, le invitamos a que vaya a nuestro canal de La Opinión de Orlando y se suscriba, que creo que es importante, ¿no? Y podemos hacer más contenido como este para usted. Yo soy David Daza y Alberto Adames. Y como siempre, mantengan la fe.